¿Ustedes qué opinan de la meritocracia? Todos ustedes. ¿Creen que es una realidad o no? ¿Ustedes creen que por esforzarse, por luchar por algo, sencillamente lo van a conseguir? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, estoy de acuerdo, no sé, sí, sí, eso es una mierda. En Estados Unidos sí existe y soy la prueba de ello. No necesariamente, no, eso no te garantiza nada. Yo soy un ejemplo de la meritocracia, esfuerzo y estrategia. Dijeron algo muy importante, muchachos, el hecho de que usted insista o se esfuerce mucho por algo, no significa que lo va a conseguir porque no es lo único que usted necesita. Usted no solo necesita fuerza de voluntad, necesita inteligencia, necesita algo que acaba de decir alguien en el chat y es estrategia. Usted la vida y el universo y el tarot y sus hijueputas inciensos y toda esa chimbada no le van a dar nada de manera mágica. Usted va a tener que tener fuerza de voluntad, paciencia, disciplina, pero además de todo eso, inteligencia. ¿Recuerdan cuando ustedes me pedían a mí consejos de cómo ser streamers y yo les decía, bueno, papi, usted tiene que tener una estrategia? Primero, tiene que tener paciencia, disciplina y tolerancia. Segundo, usted tiene que tener una estrategia para viralizarse o traer gente nueva a su stream, porque probablemente nadie le vaya a llegar así por pura coincidencia, no. Hay probabilidades, sí, pero son muy bajas. Entonces es lo mismo. No por el hecho de que usted solamente se esfuerce, significa que lo va a conseguir. Usted tiene que tener un plan de acción para llegar a conseguir eso. Después de tener ese plan, le va a tocar partirse ahora sí el lomo para poderlo conseguir. Y aún así las probabilidades no son el 100%, pero le van a aumentar y le van a aumentar bastante. Esa de pronto es mi manera de ver la situación. No sé si ustedes la vean así. Todo sueño sin planificación es solo una alucinación. Frasesota mi papá, Choyo. Frasesota mi papá. A ver, pero el esfuerzo da, yo creo que tienes más posibilidades de tener éxito. Digamos que cada uno de estos factores va aumentando las probabilidades. Hagamos de cuenta que son como los juegos de rol, ¿sí? En los juegos de MMORPG, por ejemplo, en donde vos le subís los atributos. Quiero que sea más inteligente, quiero que este sea más fuerte, quiero que sea más sagaz, más sigiloso y todo ese tipo de vainas. Supongamos que cada uno de los aspectos de, por ejemplo, tener confianza, tener disciplina, tener paciencia, ser fuerte, tener fuerza de voluntad y tener una estrategia te va subiendo cierto porcentaje para poder llegar a la meta. Algunos de esas variables están a subir más porcentaje que otras. ¿Me hago entender? Así es como lo entiendo yo. Yo, por ejemplo, podría decir que también fue de cierta manera un caso de éxito. Pero yo he sido consciente, yo mismo se los he dicho a usted, que el hecho de que a mí me haya funcionado no significa que a ustedes les vaya a funcionar de la misma manera, porque todos los caminos son diferentes y tienen muchas más variables, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia de vida, cada uno tiene sus propios obstáculos, sean físicos, laborales, familiares o lo que sea, entonces es mucho más complicado. Muñe, pero si no existe la meritocracia, entonces nos quedamos así como la vida nos lleva. No, Daniela, no me estás escuchando. Daniela, no me estás prestando atención, Daniela. Te estoy diciendo que es que no solamente es aquel que lucha por tener algo, sino aquel que se proyecta y planea cómo llegar a ese algo para luego ejecutarlo y ahí sí luchar para conseguirlo, mi amor. Entonces no es que usted nació pobre y tiene que seguir siendo pobre. Le voy a poner, venga, le voy a poner simplemente un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que se ve mucho en los barrios populares aquí en Colombia. Voy a hablar de Medellín, probablemente en las otras ciudades sea exactamente lo mismo. ¿Cuál es uno de los trabajos más difíciles y más desgastantes, gonorrea, que uno puede decir que literal se parte en el lomo? En los barrios populares se ve mucha gente trabaja, ahí lo están diciendo, no lo tengo que decir yo, miren. Construcción, la albañilería. Ese para mí es un trabajo muy difícil y muchísimo respeto para la gente que es albañil, constructora y todas esas picadas, parce, porque es complicado. Eso literal se parte en el lomo. Pues usted los ve en los barrios siendo albañiles durante toda su vida y mueren siendo albañiles y viviendo en condiciones precarias. Sí, cada año su casa por fin puede ponerle baldosa y al otro año le puede poner las paredes lisas y al otro año puede poner otro piso quizás, pero siguen viviendo en las mismas condiciones precarias y no salen de ahí y mueren siendo pobres. Podríamos decir que el hecho de que esa persona se partió literal el lomo lo llevó al éxito. Cierto que no. Cosa diferente si ese albañil se hubiera proyectado de una manera diferente. Listo, voy a aprender todo lo que tenga que ver con esto. Voy a ahorrar y voy a tener de pronto mi colchoncito de plata y luego voy a ser yo el que haga las obras y el que contrate las obras.
O bueno, ¿qué era lo que quería? Tener una empresa. Listo, él tiene, esta es mi meta, yo voy a tener una estrategia para llegar a la empresa y mientras tanto me voy a partir el lomo para llegar hasta ahí. Entonces, mira que sí tiene que haber una estrategia. Entonces, no es que yo nací siendo pobre y termino y muero siendo pobre. Pues eso se puede cumplir siempre y cuando usted no tenga la ambición o la estrategia necesaria para llegar hasta ahí. Sí, pillas a lo que me refiero. Ya no estamos en la época feudal, fue donde usted literal nacía siendo pobre y le tocaba seguir siendo pobre. Allá en la Edad Media, gonorrea, antes de la plaga, antes de la peste negra. Ya no, ya las cosas no son así afortunadamente, parce. El Muñe es un tonto, no entendió lo que le dijo. Pues, Daniela, eso fue lo que me dijiste, que cómo así que si yo nazco pobre, entonces tengo que morir pobre. No fue lo que dijiste. Un ejemplo que parece claro de meritocracia sin poder tener como quien dice un plan bien definido, que es más fuerza de voluntad, son los deportes. El deporte yo creo que es un muy buen ejemplo de eso, gonorrea. Uf, yo creo que sí. Muñe, yo pienso que la meritocracia, en vez de transmitir la idea de que si luchas por algo 100% vas a triunfar tarde o temprano, debería transmitir mejor que esforzarte. Es la única manera de quizás triunfar, porque si no lo intentas, nadie sabe que nadie sabe, pero ajá, tampoco es seguro. Sí, tampoco hay que endiosar o romantizar el tema de la meritocracia. Es muy importante eso que estás diciendo, mi hermanito. Chimba el punto que tocaste. Pero al mismo tiempo la gente también debe de saber que es que no es solamente partirse el lomo, es saber el por qué usted se está partiendo el lomo. Si me hago entender, a eso es como a lo que voy, mi hermanito. Muñe, es que muchas personas no parten desde el mismo punto. Hay desigualdades desde nacimiento como educación, situación económica, oportunidades. Así que a veces se termina premiando más al privilegiado que al mérito real, así como el mismo obrero que tiene la misma disciplina que un empresario. Hey, Mariana, está muy interesante eso que escribiste. Está muy, muy interesante eso que escribiste. Porque es verdad lo que estás diciendo. Yo creo que en conclusión podríamos decir que no hay que romantizar la meritocracia, pero todos sí tenemos que ser conscientes de que hay que tener una estrategia para llegar hasta el punto que nos estamos planteando. Y luego de ahí hacia arriba lo que viene es cargar peso duro y sudársela a sí mismo. Entonces, Mariana, qué buen comentario. Me alegra tener aquí en la comunidad personas así. Lo que está diciendo, por ejemplo, JMOS, que papi, el deporte se convirtió en un caso aparte de la meritocracia porque el deporte hoy en día es un negocio. No solamente el deporte, porque podríamos ver, por ejemplo, los famosos atornillados, que sí, la oligarquía básicamente, que pasa sus puestos a sus hijos y a sus generaciones y a sus familiares. Entonces no hay un mérito necesario para llegar hasta allá. Eso también me parece chimba. Es que, perro, siento que la gente sataniza el fracaso y eso no está mal. El que pierde la moral, paila, se cae, pero si uno se mantiene, sea como sea, lo logra. Y si no, la lección era aprender que el fracaso no está para nada mal. Lo que yo les dije hace poquitico a un parcero que, yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo, es que Muñe, es que quiero hacer algo, pero me da miedo que me digan que no. Yo le dije, papi, que a usted le digan que no es lo mejor que le pueden hacer. Es un favor que le van a hacer a usted, huevón. Porque usted va a replantear la manera en cómo está intentando ejecutar esa acción. Y luego le van a decir que no y luego va a reforzar ese planteamiento hasta que usted ya lo va a perfeccionar. Sí, es chimba. Bueno, Daniela, si lo entendí mal, pues te pido disculpas. Si entendí mal tu comentario, te pido disculpas, mi amor. A veces sabes que tampoco pues me la sé toda así. Sin embargo, chimba que hayamos tenido esta conversación, ¿no? Estuvo buena porque hubo gente ahí tirándose unos factos re duros en el chat, huevón. Qué rico. Muñe, estoy echando arroz con leche y qué rico, mano. Con coco y con pasas. Decime por favor que te lo estás comiendo con pasas ya mismo, ¿sí?